La palabra para hoy es: el lenguaje de Dios es amor. Cuando una persona realiza un trabajo o presta un servicio, se hace acreedor a una contraprestación. Habitualmente denominamos a esta contraprestación con el nombre de paga. Y no es otra cosa más que la recompensa por haber realizado una labor determinada. Con esto en mente, vayamos a lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 6:23, que dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Parafraseando a Pablo, bien podríamos decir que aquellos que practican el pecado recibirán como paga la muerte espiritual. Dicho de otra manera, estarán separados eternamente de Dios. Y esto no es otra cosa más que una morada sin tiempo en el mismísimo infierno. Y si bien esto parece una situación terrible, Dios en su infinito amor nos brinda una salida al problema planteado. Y esta salida es la fe en Jesucristo como Señor, que es quien nos da el don de la vida eterna. Y estará bueno decirlo, este don no se gana a través del esfuerzo humano, sino que Dios lo ofrece gratuitamente a través de la gracia. Y esto por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz al morir como sustituto perfecto por nuestros pecados. En Efesios 2, 8 y 9 leemos: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermano, tanto vos como yo, antes de creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador, éramos esclavos del pecado y como resultado del mismo estábamos condenados a una muerte eterna separados de Dios, ya que en el fondo el pecado es una rebelión contra Dios y Él mismo nos separa de nuestro Creador. Nosotros sabemos que la vida está en Dios, por lo cual cuando pecamos nos separamos de Dios y como resultado de esto nos apartamos de la verdadera vida. Estará bueno aclarar que el significado de la palabra muerte es separación. Por lo tanto, cuando pecamos experimentaremos la muerte espiritual, que no es otra cosa más que la separación con Dios. Y aquí se valen un par de acotaciones. Uno, el pecado no resulta inmediatamente en la muerte física, sino más bien en morir espiritualmente. Dos, al haber creído en el Hijo de Dios somos rescatados de esa muerte y somos traídos a la vida espiritual final. 3. También debemos saber que aún los pecados de los creyentes darán lugar a una muerte espiritual. Y esto más allá de haber sido rescatados por el sacrificio de Cristo. Hermano, si pecamos no estaremos exentos de las consecuencias naturales de una relación rota con el Padre. ¿Y esto por qué? Bueno, es simple. Nuestro pecado, aún como creyentes, lastima el corazón de Dios y constrita su Santo Espíritu. En Efesios 4:30 leemos: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y si bien esto no anula nuestra relación con Él, nuestro pecado pone una barrera entre Dios y nosotros. Vayamos a un ejemplo práctico. Un niño desobedece a su padre y la relación entre ambos se tensa. Y si bien el padre ama al niño y quiere lo mejor para él, muy probablemente le imponga un castigo, pero nunca dejará de ser su hijo. Y esto aunque el niño experimente algunas consecuencias, como ser desconfianza, culpa, disciplina y cosas similares. En última instancia, la relación se restaura, pero generalmente, primero viene el dolor. Y así sucede con nosotros cuando pecamos y sentimos esa distancia con Dios. No solo nos rebelamos contra el Señor, sino que también lo hacemos contra la vida misma. Y, por lo tanto, experimentamos la muerte espiritual, que se trasunta a través del dolor. Y cuando volvemos a Dios somos restaurados a la vida, a la comunión con Dios. En la parábola del hijo pródigo, el padre se alegró cuando el muchacho volvió y él esbozó en Lucas 15:24. Este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y aquí podríamos preguntarnos, ¿cómo podemos evitar la paga del pecado y escapar de la muerte espiritual? Y la respuesta es: primero debemos poner nuestra fe en Cristo, ya que solo Él puede salvarnos
luego debemos obedecerle, ya que nuestra obediencia nos llevará a vivir una experiencia inigualable a su lado como seguidores de Cristo. Somos libres para vivir en obediencia a Dios y pasar por el proceso de santificación. Y como parte de esa misma santificación, comenzamos a experimentar la vida eterna. Y esto, aunque estemos en esta tierra, y finalmente pasaremos a la eternidad con Dios. Hermano, Dios se sacrificó a sí mismo al enviar a Jesucristo para que muera por los pecados de toda la humanidad. Dios asumió el riesgo y soportó el dolor cuando puso todos los pecados del mundo sobre los hombros de su Hijo. Y esto lo hizo porque el lenguaje de Dios es amor. Y la pregunta es, ¿cuánto vale ese amor de Dios que se hizo sacrificio por nosotros? En Juan 15:3 leemos, nadie tiene mayor amor que este, uno que ponga su vida por sus amigos. Y para concluir con el mensaje podríamos preguntarnos, ¿qué significa que la dádiva de Dios es la vida eterna? Y la respuesta es que el pecado condena al ser humano al castigo eterno, pero Dios, en su infinito amor, nos dio esta gran dádiva, que es Cristo muriendo en la cruz por nosotros. Y cuando confiamos en ese sacrificio somos salvados de la condenación por nuestros pecados y además heredamos la vida eterna. Este es el glorioso mensaje de salvación en Cristo Jesús. Dios te bendice. Amén. Un espíritu recto se ha formado en mí. Tu corazón en mi corazón.